Muy buenas noches, señores, bienvenidos. Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús te damos gracias por el tiempo que permites que pasemos en tu presencia. Gracias, Señor, por este manual de vida y sobre todo gracias por todos los hermanos en la fe que están luchando de que tu palabra sea conocida. Señor, estamos en el 507 aniversario de la Reforma Luterana y que nos dio la oportunidad de leer tu palabra en todos los idiomas. Gracias, Señor, por esos hombres esforzados y valientes que se levantan a predicar tu palabra sin temor y sin temblor, Señor. Bendícelos siempre, Señor, recíbelos en tu reino. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy buenas noches, señores. Bienvenidos, pues de nueva cuenta estamos aquí. Y antes de iniciar, quisiera hacerles una recomendación, que vayan a un canal de YouTube, creo que es ¿cómo se llama este joven? Pablo Rosales, para que él tuvo la iniciativa de que para celebrar estos 507 años de la Reforma Luterana, se aventó un bibliatón, un maratón de la lectura del Nuevo Testamento. Empezaron prácticamente hoy en la madrugada a la 1 de la mañana y hasta el momento siguen leyendo. Creo que ya van en la carta a los Filipenses, ya les falta poco, pero aún así sería muy bonito que los apoyáramos. Nosotros tuvimos una pequeña participación leyendo los capítulos 26 y 27 del libro de Hechos y siguen ellos estando con el apoyo de cada uno de nosotros para que se cumpla el propósito de haber leído la palabra de Dios, por lo menos el Nuevo Testamento completamente. Ahora sí, vamos a comenzar con la reflexión que hace nuestro hermano Raimundo acerca de los versículos del día de hoy, que fue del libro de los Salmos. Bueno, fueron el Salmo número 8, capítulos 3 y 4, Salmo número 8, versículos 3 y 4, y escrito está: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Esta es la mejor forma de establecer nuestra posición de humildad y mansedumbre delante del Todopoderoso, porque somos lo mejor de toda su creación y nos toca dirigirnos siempre por la mañana al iniciar nuestra jornada de trabajo con la oración matutina de agradecimiento por tener la oportunidad de utilizar el poder de la palabra para transformar todo el entorno que nos rodea para bien. Así nuestra confianza se manifiesta viviendo lo que escrito está. Oh Señor, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Salmo 5.3. Esta actitud de esperar es para que se haga la voluntad de Dios en nuestras vidas, porque necesitamos la encomienda para que Él se manifieste con su luz y justicia, haciendo prosperar nuestro camino en todas nuestras áreas, dándole gloria, honra y honor con nuestros talentos, dones y habilidades en adoración y alabanza. Aleluya. Bueno, esa es la reflexión de nuestro hermano Raimundo, que hoy como que no le eché muchas ganas a la corrección de la ortografía, porque ahí vemos unas faltas de ortografía que no podemos estar pasándolas por alto. Pero bueno, ahora sí, vamos a comenzar con la lectura del libro de Jeremías, esta vez el capítulo 22, y escrito está: profecía contra los reyes de Judá. Así dijo el Señor: desciende a la casa del rey de Judá, y habla ahí esta palabra, y di: oye palabra del Señor, oh rey de Judá, que estás sentado sobre el trono de David, tú y tus siervos y tu pueblo que entra por estas puertas. Así ha dicho el Señor: hagan juicio y justicia, y libren al oprimido de mano del opresor, y no engañen ni roben al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, ni derramen sangre inocente en este lugar. Porque si efectivamente obedecieran esta palabra, los reyes que en lugar de David se sientan sobre su trono, entrarán montados en carros y en caballos por las puertas de esta casa, ellos y sus criados y su pueblo. Mas si no oyen estas palabras, por mí mismo he jurado, dice el Señor, que esta casa será desierta. Porque así ha dicho el Señor acerca de la casa del rey de Judá: como Galaad eres tú para mí, y como la cima del Líbano. Sin embargo, te convertiré en soledad, y como ciudades deshabitadas. Prepararé contra ti destruidores, cada uno con sus armas, y cortarán sus cedros escogidos y los echarán en el fuego. Y muchas gentes pasarán junto a esta ciudad, y dirán cada uno a su compañero: ¿por qué hizo así el Señor con esta gran ciudad? Y se les responderá: porque dejaron el pacto del Señor su Dios, y adoraron dioses ajenos y les sirvieron. No lloren al muerto, ni de él se conduelan. Lloren amargamente por el que se va, porque no volverá jamás, ni verá la tierra donde nació.
Porque así ha dicho el Señor acerca de Salum, hijo de Josías, rey de Judá, el cual reinó en lugar de Josías su padre, y que salió de este lugar, no volverá más aquí, sino que morirá en el lugar a donde lo llevaron cautivo, y no verá más esta tierra. Ay del que edifica su casa sin justicia, y sus alas sin equidad, sirviéndose de su prójimo de balde, y no dándole el salario de su trabajo, que dice: edificaré para mí casa espaciosa y salas airosas, y le abre ventanas y la cubre de cedro y la pinta de bermellón. ¿Reinarás porque te rodeas de cedro? ¿No comió y bebió tu padre e hizo juicio y justicia y entonces le fue bien? Él juzgó la casa del afligido y del menesteroso, entonces estuvo bien. ¿No es esto conocerme a mí?, dice el Señor. Mas tus ojos y tu corazón no son sino para la avaricia, y para derramar sangre inocente, y para opresión, y para hacer agravio. Por tanto, así ha dicho el Señor acerca de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá. No le llorarán diciendo: ay, hermano mío, y ay, hermana, ni lo lamentarán diciendo: ay, Señor, ay, su grandeza. En sepultura de asno será enterrado, arrastrándolo y echándolo fuera de las puertas de Jerusalén. Sube al Líbano y clama, y en Basán da tu voz, y grita hacia todas partes, porque todos sus enamorados son destruidos. Te he hablado en tus prosperidades, mas dijiste: no oiré. Este fue tu camino desde tu juventud, que nunca oíste mi voz. A todos tus pastores pastoreará el viento, y tus enamorados irán en cautiverio. Entonces te avergonzarás y te confundirás a causa de toda tu maldad. Habitaste en el Líbano, hiciste tu nido en los cedros. ¿Cómo gemirás cuando te vengan dolores, dolor como de mujer que está de parto? Vivo yo, dice el Señor, que si Conías, hijo de Joacim, rey de Judá, fuera anillo en mi mano derecha, aún de ahí se arrancaría. Te entregaré en manos de los que buscan tu vida y en mano de aquellos cuya vida temes. Si en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y en manos de los caldeos te haré llevar cautivo a ti y a toda tu madre que te dio a luz, a tierra ajena que no naciste y allá moriste, y a la tierra a la cual ellos con toda tu alma anhelaban volver. Allá no volverán. ¿Es este hombre Conías una vasija despreciada y quebrada? ¿Es un trasto que nadie estima? ¿Por qué fueron arrojados él y su generación y echados a tierra que no habían conocido? Tierra, 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 oye palabra del Señor. Así ha dicho el Señor: escriban lo que sucederá a este hombre privado de descendencia. Hombre a quien nada prosperaré sucederá en todos los días de su vida, porque ninguno de su descendencia logrará sentarse sobre el trono de David, ni reinar sobre Judá. Capítulo 23 del libro de Jeremías, escrito está: regreso del remanente. Ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice el Señor. Por tanto, así ha dicho el Señor Dios de Israel a los pastores que apacientan mi pueblo: ustedes dispersaron mis ovejas y las espantaron, y no las han cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de sus obras, dice el Señor, y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas y de todas las tierras a donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán, y pondré sobre ellas pastores que las apacienten, y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice el Señor. He aquí vienen días, dice el Señor, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán: el Señor, justicia nuestra. Por tanto, he aquí vienen días, dice el Señor, en que no dirán más: vive el Señor que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino: vive el Señor que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel, de tierra del norte y de todas las tierras a donde yo los había echado, y habitarán en su tierra. Denunciación de los falsos profetas. A causa de los profetas mi corazón está quebrantado dentro de mí. Todos mis huesos tiemblan. Estoy como un ebrio y como hombre a quien dominó el vino delante del Señor y delante de sus santas palabras, porque la tierra está llena de adúlteros a causa de la maldición, la tierra está desierta. Los pastizales del desierto se secaron, la carrera de ellos fue mala, y su valentía no es recta, porque tanto el profeta como el sacerdote son impíos. Aún en mi casa hallé su maldad, dice el Señor. Por tanto, su camino será como resbaladeros en oscuridad, serán empujados y caerán en él, porque yo traeré mal sobre ellos en el año de su castigo, dice el Señor. En los profetas de Samaria he visto desatinos, profetizaban en nombre de Baal, e hicieron errar a mi pueblo de Israel,
y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas, cometían adulterios y andaban en mentiras y fortalecían las manos de los malos, para que ninguno se convirtiera de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Por tanto, así ha dicho el Señor de los ejércitos contra aquellos profetas: He aquí que yo les hago comer ajenjos y les haré beber agua de hiel, porque de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra. Así ha dicho el Señor de los ejércitos: no escuchen las palabras de los profetas que les profetizan, les alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca del Señor. Dicen atrevidamente a los que me irritan: el Señor dijo, paz tendrás, y cualquiera que ande tras la obstinación de su corazón, dicen, no vendrá mal sobre ustedes. Porque, ¿quién estuvo en el secreto del Señor y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? He aquí que la tempestad del Señor saldrá con furor, y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos. No se apartará el furor del Señor hasta que lo haya hecho, y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón. En los postreros días lo entenderán cumplidamente. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. ¿Soy yo Dios de cerca solamente, dice el Señor, y no Dios desde muy lejos? ¿Se ocultará alguno, dice el Señor, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice el Señor, el cielo y la tierra? Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentiras en mi nombre, diciendo, soñé, soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? ¿No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños, que cada uno cuenta a su compañero? ¿El modo en que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal? El profeta que tenga un sueño, cuente el sueño, y aquel a quien fuera mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo?, dice el Señor. ¿No es mi palabra como fuego, dice el Señor, y como martillo que quebranta la piedra? Por tanto, he aquí que yo estoy contra los profetas, dice el Señor, que hurtan mis palabras cada uno de su más cercano, dice el Señor. He aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, Él ha dicho. He aquí, dice el Señor, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan, y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas, y yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice el Señor. Y cuando te pregunte este pueblo, o el profeta, o el sacerdote, diciendo, ¿cuál es la profecía del Señor?, les dirás, esta es la profecía. Los dejaré, ha dicho el Señor, y al profeta, al sacerdote, o al pueblo que diga, profecía del Señor, yo enviaré castigo sobre tal hombre y sobre su casa. Así dirán cada cual a su compañero y cada cual a su hermano. ¿Qué ha respondido el Señor y qué habló el Señor? Y nunca más se vendrá a la memoria decir profecía del Señor, porque la palabra de cada uno le será por profecía, pues pervirtieron la palabra del Dios viviente, del Señor de los ejércitos, Dios nuestro. Así dirán al profeta, ¿qué te respondió el Señor y qué habló el Señor? Mas si dijeran, profecía del Señor, por eso el Señor dice así, porque dijiste esta palabra, profecía del Señor, habiendo yo enviado a decirlos, no digan profecía del Señor. Por tanto, he aquí que yo los echaré en olvido y arrancaré de mi presencia a ustedes y a la ciudad que di a ustedes y a sus padres, y pondré sobre ustedes afrenta perpetua y eterna, y eterna confusión que nunca borrará el olvido. Con eso terminamos los capítulos correspondientes del libro de Jeremías del día de hoy. Y esto de aquí, yo creo que las personas que dicen, tuve visiones, tuve un sueño, tengo profecía del Señor, nunca han leído, no, de hecho nunca han leído la Biblia completamente, eso sí se los puedo asegurar. Todos esos payasos que se avientan a aventarles profecía, todas esas personas que les dicen que tuvieron sueños, que tuvieron visiones, no son más que falsos profetas, porque la palabra del Señor, en la palabra del Señor ya está escrita toda la profecía que necesitamos. No necesitamos más profecía para nuestra vida. Nos endulzan el oído diciéndonos que vamos a ser ricos, que vamos a tener carros, que vamos a tener casas. Eso no es profecía de Dios, eso es profecía de un hombre, es profecía de los deseos de su corazón, que es lo que él quisiera tener. ¿Cómo decirlo? Ya me regañaron por andar diciendo tantas palabras altisonantes, pero
Hoy lo vemos en Tito. Este, son aberraciones de hombres que avientan a los hombres ignorantes y flojos que no quieren leer la palabra del Señor. Cada uno de nosotros se daría cuenta. ¿No dice el Señor Jesucristo que conocerlo a Él es conocer la verdad, el camino, la vida, que la verdad absoluta es la palabra de Dios? Y sin embargo, no queremos leerla, nos da flojera, no tenemos tiempo, está muy grueso el libro, pero eso sí, le hacemos caso a tipos que según han interpretado la palabra de Dios y lo único que interpretan son mentiras y deseos de su corazón. Por eso otra vez volvemos a hacer el llamado que tengan cuidado de a quienes escuchan. No es nada bíblico el que les digan profecía que van a ser ricos, que van a ser sanos, que van a tener casas, que van a tener carros, que van a tener mucho dinero, que van a ser enviados a las naciones, que van a tener un mejor sueldo. No, eso es mentira, totalmente una mentira. Lo único que están haciendo es engrosar el bolsillo de esos falsos pastores y esos falsos maestros. Pero aquí está la advertencia que les hace el Señor a todos ellos. Vivirán en tierras asoladas, nunca tendrán paz, pero sobre todo al final de sus días no les dará tiempo de arrepentirse y estarán una eternidad en el infierno. Por eso, señores, hay que tener cuidado y no hay más para conocer a Dios que leer su palabra diariamente, ni siquiera un ratito, diariamente, dice el Señor, que desde la mañana nos tenemos que acordar de Él y a veces nos levantamos y ni siquiera nos acordamos de que existe un Dios creador todopoderoso. Pero bueno, ayer terminamos las cartas a Timoteo, hoy vamos a iniciar con una nueva carta, una carta pastoral de las llamadas cartas pastorales, una carta dirigida a un joven llamado Tito. Tito era un pastor que fue convertido por Pablo para el cristianismo, pero fue tan grande el anhelo y deseo de su corazón que Tito le fue muy útil a Pablo. De hecho, yo me imagino que tanto Tito como Timoteo eran jóvenes pero recios, de esos jóvenes que se imponen, de esos jóvenes con las fuerzas de como un búfalo, dice la palabra, porque a los dos los mandó a iglesias problemáticas. De hecho, Tito se sacó el tigre en la rifa, como dicen los refranes populares, porque a él le tocó quedarse encargado de la iglesia de Creta. Creta, una ciudad muy inmoral por toda la influencia grecorromana que tenía, una iglesia que estaba desubicada en cuanto a la organización que debía de llevar una iglesia del Señor, una iglesia que era atacada por falsos profetas y falsos maestros, sobre todo los judaizantes, como el día de hoy, ¿no? Que aquellos que ni hablar español bien pueden, pero ahí andan poniéndole nombres hebreos a la palabra, cuando ni siquiera saben sus orígenes, no saben cómo se llama, de dónde viene. Si supieran que la Torá está prohibida por Dios, está prohibida por los hombres, porque la Torá nunca debía haber sido escrita, y sin embargo por ahí hubo un rabino en el 300 después de Cristo, que la escribió contra toda desobediencia. Pero bueno, allá ellos quienes se quieren judaizar. Tito fue uno de los, por decirlo entre comillas, consentidos de Pablo, porque era hombre recio el Tito. Tan es así que Pablo le encarga a esa iglesia, pero también le da la orden de que nombre ancianos dentro de esa iglesia, porque quería que lo acompañara a Nicópolis. No recuerdo muy bien si Tito dejó esa iglesia para acompañar a Pablo a Nicópolis. Ahorita en la lectura me voy a acordar. Pero Pablo también le dice que aparte de ponerla en orden, que haga que se conserven en la fe que han recibido, que no se desvíen por malas doctrinas, por malas ideas o por falsos profetas y falsos maestros que habían llegado a quererles convencer de otro evangelio diferente al de Jesucristo. Esta carta, otra vez escrita en la prisión desde Roma, por ahí entre el 62 y 64 después de Cristo, fue dirigida a este joven llamado Tito, una carta pastoral porque es una carta de enseñanza a los pastores y que además Tito llevó a cabo al pie de la letra y para regocijo de Pablo. Vamos a comenzar con el capítulo 1 de la carta a Tito y escrito está: saludos. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente,
Prometió desde antes del principio de los siglos y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Requisitos de ancianos y obispos. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrijas lo deficiente y establezcas ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Bueno, ¿qué vemos en esta carta? Primero que nada, si se fijan ustedes muy bien, en Timoteo, en la carta a Timoteo, Pablo ya había dado una lista de cómo seleccionar a obispos y diáconos. Aquí ya le dice a a Tito que tenga que nombrar ancianos. Ojo, ancianos no tiene que ver con la edad, ancianos tiene que ver con el grado de avance y conocimiento en la palabra de Dios. Pudiera ser un joven, 30, 35 años, bueno, para mi edad ya es joven, pero que esté muy metido, el caso de Tito, el caso de Timoteo, que están muy metidos en la enseñanza de Pablo, en la enseñanza de la palabra de Dios, y con eso pueden presentar defensa de la fe, redarguyendo argumentos, pueden enseñarla, pueden practicarla, son hombres de piedad. Pero aquí, para los ancianos y para los obispos, a diferencia de la carta a Timoteo, aquí hay un requisito más. De todos los 18 que mencionamos en los requisitos de diáconos y obispos en la carta a Timoteo, aquí hay un requisito más que le añade Pablo. Dice él que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni rebeldía. Esto se puede asemejar a lo que le dice Pablo a Timoteo cuando le dice que gobiernen bien su casa, sino cómo van a gobernar a la iglesia. Aquí, primero que nada, sus hijos no deben de ser pendencieros, borrachos, groseros, maleducados, no acercarse a la fe, o sea, cuestiones así. Ellos no deben de ser disolutos, desordenados ni rebeldes. No pueden estar en rebeldía contra sus padres, contra su casa y mucho menos contra Dios. Si un anciano, por muy conocedor de la palabra de Dios que sea, tiene un hijo disoluto o rebelde, no puede ser anciano ni obispo. Desgraciadamente en estos tiempos vemos que hay muchas personas que ellos probablemente anden bien, pero su familia es un desastre. Y créanme, he conocido pastores, unos pastores muy buenos, pastores excelentes, pero que no tienen sujeta su propia casa. Entonces ahí están yendo contra la palabra de Dios. Si Dios les permite predicar, es porque Dios ni siquiera están haciendo la voluntad de Dios, están cumpliendo con el propósito de Dios, que es muy diferente. Lean y escuchen la palabra de Dios para que aprendan a diferenciar entre la voluntad de Dios y el propósito de Dios. Y después Pablo nos dice, aquí este es otro de los versículos que me encanta, dice, porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. ¿De quién está hablando? Del pueblo judío. Dice, y en el versículo 11 dice, a los cuales es preciso tapar la boca.
dicen muchos que no, que tenemos que bien y todo esto. No, Pablo, ¿qué dice en Corintios 10, en la segunda carta a los Corintios, o primera, capítulo 10, donde dice que derribando argumentos que se levantan en contra del conocimiento del Hijo de Dios? Y aquí Pablo dice, a los cuales es preciso tapar la boca. O sea, vienes con tus falsas doctrinas, ahorita te vamos a enseñar lo que dice la palabra de Dios para que no andes diciendo tonterías que no vienen, que ni siquiera son mandato del Señor. Vienes aquí queriéndonos imponer costumbres y costumbres paganas, costumbres que no tienen que ver con la palabra de Dios. Ahorita te enseñamos con la Biblia que lo que estás diciendo son una sarta de mentiras. Por eso la palabra dice que hay que taparles la boca. Y de hecho me encanta, bueno, sí, mi esposa sabe que soy peleonero, ¿no? Cuando le dice Pablo en el versículo de ellos, dice, uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Esto no es de boca de Pablo. Pablo está citando a un filósofo llamado Epimenides. Ajá, este cuate, de hecho de ahí se deriva un problema filosófico llamado la paradoja de Epimenides, en donde el cual él dice que todos los cretenses son mentirosos y malas bestias, pero él es cretense, por lo tanto la paradoja consiste en decir, todos los cretenses son mentirosos y tú eres cretense, entonces eso es verdad, es para estudiarse. Pero bueno, ese no es el chiste de meterlos en filosofías, ¿no? No es malo estudiarlo, pero bueno, aquí lo que Pablo está diciendo es que echen a un lado todos esos cuates que quieren volverles a traer costumbres paganas, tradiciones de hombres, ritos que no vienen en la palabra de Dios. Vemos aquí a los judaizantes que no se dice Jesús, se dice Yeshua, no sé, ¿cómo se llama? La Torá está encima de la Biblia porque es la palabra de Dios, pobres ignorantes. Vienen y nos dicen varias cosas que judaizantes, pero ni ellos son capaces de llevarlas, por lo tanto son mentirosos. Vienen aquí a decirnos, tienes que respetar la ley de Dios porque si no, no te vas al cielo. Bueno, si tú quieres ser juzgado por la ley de Dios, pues allá tú, porque tu camino es el infierno, porque la ley nos salva. Yo quiero ser juzgado por la gracia de Cristo. Vienen a decirnos, no comas puerco porque eso está prohibido por el Señor. Otra vez muestran su ignorancia cuando acabamos de leer en una carta y en el libro de Hechos, que todo está permitido comer siempre y cuando lo santifiquemos en nombre de Dios. Tanto que me gustan las carnitas a mí, quieren venir a quitármelas, ¿no? Son doctrinas de hombres, son doctrinas que no son bíblicas, son doctrinas que se han superado. Lo que pasa es que son personas que, y lo leímos en Jeremías, ¿no? Maldito el hombre que confía en el hombre. Son personas que se dejan guiar por personas que tampoco han tenido un estudio profundo de la palabra de Dios, y cuando lo han tenido lo tergiversan porque no le conviene que a su congregación se entere de la verdad. ¿Por qué creen que en el catolicismo romano no les permiten leer la palabra de Dios? Porque cuando leen la palabra de Dios abandonan la fe católica y se vuelven a la verdadera fe puesta en nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Entonces, hagamos a un lado todas esas fábulas judaicas que nos quieren venir a judaizar, que ni ellos tienen ni hebreo hablan, pero quieren andar nombrando las cosas en hebreo, ¿no? A veces a mí hasta me da risa cuando se les traba la lengua tratando de mencionar una palabra en hebreo cuando ni siquiera saben las reglas gramaticales de la escritura y el lenguaje hebreo. Pero en fin, mejor nosotros sigamos apegado a lo que dice nuestro Señor Dios Padre Todopoderoso en su palabra escrita y no dejemos de leerla. Bendito Señor, te alabamos, te bendecimos, te damos toda la gloria y la honra a ti que eres el único digno de merecerla. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de conocerte por medio de la palabra, saber que leyendo tu manual de vida escrito vamos a comprender cuál es tu voluntad, vamos a hacer tu voluntad, Señor, ya no vamos a tener dudas acerca de la salvación tan grande que nos has regalado. Vamos a hacernos hombres piadosos conforme a la fe, pero también vamos a volvernos hombres valientes que luchemos cada día porque se predique tu palabra en cada rincón del mundo. Gracias, Señor, por habernos elegido. Gracias por todos esos hombres que también se han levantado a pesar de las críticas, a pesar de las amenazas, a pesar de todo lo que reciben.
Ellos siguen permanentemente en la predicación de tu palabra. Que así continuemos nosotros, Señor, no hasta que el hombre lo decida, sino hasta que tú lo dispongas, Señor, hasta que el día que nos mandes ese ministerio, aquí estaremos con renovados bríos diariamente. Gracias, mi Dios Padre Todopoderoso, en el precioso nombre de mi Señor y Salvador Cristo Jesús. Bendito seas por siempre y para siempre. Amén. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo reine en su corazón y en sus hogares, que su canasta siempre esté llena de alimento y que su agua nunca escasee. Alabamos a nuestro Señor Jesucristo y le damos gracias por las bendiciones recibidas. Que si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho, hasta luego.